Hola, soy Comer en la Calle, me llamo Carlos Muñoz y como dice Ken Brockman, me pueden recordar como presentador de noticias o de un programa que se llamaba CTI Acción contra el Crimen de City TV o de un programa que hicimos en Canal Capital que se llamaba El Desparche. Igual, yo creo que nada de eso lo vieron ustedes, así que no importa. Soy comunicador social, periodista y durante 20 años trabajé en medios de comunicación y oficinas de prensa. Hoy hablaremos de cómo mi vida pasó de hacer un hobby a convertirse en un negocio. Todo porque me volví un creador de contenido digital en el país. Cuando estudié mi carrera, comunicación social, nunca pensé que sería creador de contenido. Y si les digo acá entre nos, pues el concepto no existía, tampoco existían las redes sociales, pero pues guardémoslo aquí en secreto. Como muchas personas en el planeta, abrí Facebook y ese fue el camino para reencontrarme con amigos que tal vez hace mucho tiempo no veía. A medida que se incorporaron otras plataformas de contenidos digitales, la dinámica cambió y lo que empezó a pasar es que la vida pública de las personas se empezó a compartir en las redes sociales. Hablemos de mi inicio. Llegó el año 2015 y para esa época ya existían los youtubers, ya existían los blogueros, también existían las personalidades famosas que compartían tweet, ¿ok? Eran los tweet stars para ese momento. Aparecieron plataformas como Vine o Musical.ly y en este momento ustedes creerán que están hablando con sus papás y espero que la referencia no sea que están hablando con sus abuelitos porque ya me sentiría muy viejo. Y eso que no les estoy hablando de Hi-Fi o Messenger, que también eran formas de comunicarnos, pero hace mucho tiempo. Así inició la generación de contenido en diferentes plataformas. ¿Por qué? Porque las personas que eran famosas empezaron a publicar su vida en esas redes sociales y quienes no los conocíamos empezamos a seguirlos y a enterarnos de lo que hacían. Así se fue construyendo la comunidad de esas personalidades, pero lo maravilloso fue que en algún momento las personas del común podíamos compartir nuestra cotidianidad y así nos convertimos en creadores de contenido o influenciadores. Este es un breve contexto para poder llegar a la creación de contenido. Y en el año 2015 con un amigo decidimos crear un canal de YouTube que se llamaba El Informe Paralelo. Lo que buscábamos ahí era contar de una forma diferente las noticias y burlarnos un poco de la cotidianidad política de nuestra nación. Con el paso del tiempo yo también quise crear un contenido que me conectara de una forma diferente. Y ahí vamos a hablar de un primer consejo y es poder definir cuál es la idea que yo quiero para mi generación de contenido. ¿Qué es lo importante? Que ese contenido te conecte, te haga vibrar, te haga feliz, pero también del que tengas conocimiento y fácil acceso. En mi caso fue la comida. ¿Y cuál fue la motivación? Hubo dos. Uno, pues ese proceso que yo ya venía siguiendo con mi amigo creando contenido. Acá en este mismo lugar hacíamos los videos. Y dos, hubo un conocimiento que me había dejado mi papá. Conocer diferentes restaurantes en barrios que esos restaurantes eran famosos para esas comunidades, pero no muchas personas las conocían. Sumado a mi ejercicio como periodista en donde tenía que recorrer la ciudad, pues ese conocimiento se amplió un montón. Y lo que quisimos es que esos restaurantes que eran famosos para unas comunidades, famosos en algunos barrios, los pudieran conocer en otros barrios y así pudieran llegar más clientes. Pero además que la gente pudiera comer muy rico. Hasta ahí todo es un hobby. Por eso les digo que si no les divierte, eso no va a generar ingresos. Pero luego asociaremos ese tema de cómo llegan los recursos cuando estás desarrollando un hobby. Y para nadie es un secreto que a mí me gustaba comer. Bueno, me gusta todavía comer un montón, así que estaba en el lugar indicado. Algo maravilloso fue que empecé a conocer las historias de las personas que estaban detrás de los restaurantes. Algunos cocineros, algunos no tenían nada que ver con cocina y me apasionaba mucho poder contar esas historias. Yo creo que ese fue el link perfecto para poder empezar a generar contenido. Y aquí viene un segundo consejo. Regularidad versus responsabilidad. Y te vas a encontrar un montón de contenido en donde las personas te dicen que hay que ser regulares y constantes con la creación de contenido. Entonces te van a decir que tienes que tener una parrilla de contenidos que siempre vas a publicar a la misma hora, el mismo día, y todo eso es válido. Pero hay que incluir un concepto importante y es la responsabilidad. De nada te sirve publicar con esa regularidad si tus contenidos no conectan con la comunidad. Debes conocer qué le gusta a la comunidad de lo que tú estás generando y por supuesto que ese contenido que estás generando tenga el valor. Cuando hablo de valor significa
que le aporte algo a tu comunidad. ¿Qué está buscando tu comunidad? En mi caso, referencias de lugares ricos para comer. En tu caso puede ser entretenimiento, planes, actividades, conocimiento. Entonces, debes evaluar muy bien cuál es la temática con la que vas a abordar ese contenido y así desarrollarlo para que sea exitoso. No solamente cumplir con unos tiempos en la parrilla. Eso lo aprendes a medida que vas desarrollando los contenidos. Eso fue lo segundo que pasó. Y les voy a contar rápidamente una anécdota. Claro, evidentemente yo hacía mis contenidos de YouTube para referenciar esos restaurantes famosos de barrio. Pero a veces solo podía publicar uno cada 3 meses y a veces ya no era cada 3 meses sino que duraba 4 meses o había meses en donde todas las semanas publicaba. No era regular con los contenidos. Y luego me di cuenta que a pesar de que fuera muy regular con los contenidos, no todos los contenidos tenían el mismo rendimiento digital. Pero cuando me enfocaba en temas que de verdad eran valiosos para esa comunidad o eran restaurantes que de verdad llamaban la atención, ahí sí era exitoso. Entonces empezamos a hacer el match para que fueran exitosos, pero al mismo tiempo tuvieran una regularidad y que la comunidad supiera cuándo y dónde los podía encontrar. Aquí incorporamos un nuevo concepto y es comunidad. Con el paso del tiempo tú vas a ver que las redes sociales empiezan a crecer en el número de seguidores y que hay personas que se vuelven recurrentes a la hora de escribirte y comentarte. En ese momento estás empezando a conectar con un público que es tu comunidad. Es importante que la conozcas, la valores y que la incentives para que siga conectada con tu contenido. Viene otro consejo que es muy importante y lo vamos a llamar la curva de aprendizaje. Cuando yo empecé a generar contenido sobre gastronomía, había muchas cosas que no sabía del sector. No sabía cómo funcionaban los negocios o los restaurantes, tal vez no conocía de técnicas de gastronomía, tal vez no conocía sobre los tipos de cortes de carne y cómo se deberían manipular, porque yo no estudié gastronomía. Como les dije al principio, soy periodista de formación. Pero a medida que te vas rodeando de personas importantes o de personas con conocimiento, vas aprendiendo de ese negocio. Entonces en mi vida tengo que agradecer que me rodeé de otros creadores de contenido que me aportaron sobre edición, sobre video, sobre grabar, sobre cómo expresarme, sobre cómo conectar con esa comunidad, pero también me rodeé de dueños de restaurante que me enseñaron cómo funciona el negocio o de cocineros que me enseñaron sobre técnicas que tal vez no conocía. Seguramente si volviera a visitar los restaurantes que en un inicio recomendé cuando iba, golpeaba puertas y pagaba mis cuentas, hoy los evaluaría de una forma diferente. ¿Por qué? Porque he logrado ese aprendizaje. No quiere decir que sean malos. Hay muchos que todavía sigo visitando y valoro muchísimo la comida que me ofrecen porque de verdad es deliciosa. Sin lugar a dudas, hoy tengo un conocimiento que he adquirido gracias a esa curva de aprendizaje. No sé, les puedo decir términos de la carne o tipos de carne. Eso no lo sabía cuando era un simple comensal y hoy es muy valioso ese conocimiento. Por eso, para muchas personas, hoy soy reconocido como una autoridad en la creación de contenido gastronómico. Por ejemplo, una de las anécdotas interesantes de mi vida fue cuando me invitaron a Jimmy Burger Pizza. Es un lugar que quiero muchísimo, que sigo visitando, me gustan sus hamburguesas, me gustan sus pizzas. Yo iba a esos lugares pues a hacer una reseña, me invitaban ya, muchos llegaban golpeando diciendo, oye, me gustaría que visitaras mi restaurante. Pero cuando llegué allá me recibieron con asombro, ¿ok? Sí vino a probar nuestras pizzas. Y yo creo que ese es el momento donde uno debe ser más responsable. ¿Por qué? Hay que ser una esponja de conocimiento. Si ya hasta aquí has aprendido un montón, no se te olvide que todos los días hay que seguir aprendiendo. ¿Y cuál es la importancia? Escuchar. Porque en algún momento puedes llegar a creer que como ya eres una autoridad, las personas tienen que oír tus consejos. Pero para poder entender cuáles son los consejos que ellos necesitan, tienes que escucharlos. Entonces, lo que hay que hacer es ser respetuoso del proceso que han vivido cada uno de ellos. Los escuché, me contaron cómo nació el restaurante, cuáles son sus mejores pizzas, cómo llegaron a lograr esas pizzas o esas hamburguesas. Y luego les empecé a dar consejos. El consejo más importante que les di es, ustedes pueden ganar un Pizza Master o un Burger Master porque tienen muy buen producto. No lo podían creer. Ellos no se creían capaces de poderlo lograr. Pero gracias a esa motivación que recibieron de mi parte y porque me consideraban una autoridad del tema, se arriesgaron, dieron el paso y hoy muchas de las versiones en las que han participado han estado en el top de esas dos competencias.
Entonces impactamos positivamente un restaurante. Pero muy importante, sean responsables, escuchen y háganlo con tranquilidad. A pesar de que ellos están expectantes de escucharlos a ustedes, es muy importante primero oírlos a ellos. Y sin darte cuenta estás impactando positivamente a tu comunidad, porque si ese restaurante es famoso en un barrio y el resto de tu comunidad no lo conocía, pues ahora va a poder ir a comer allá. Y seguramente las personas que ya lo conocían van a decir, oiga, qué chévere que este man vino hasta acá, hasta nuestro barrio, le dio visibilidad a nuestros locales y se van a sentir muy contentos de ver reflejado ese contenido en tu plataforma. Y aquí viene otro elemento que es maravilloso y del que me siento muy orgulloso todos los días. Y espero que ustedes lo aprovechen cada día en su generación de contenido. Y es la capacidad de asombro. Les voy a contar anécdotas. Alguna vez unos amigos mexicanos llegaron aquí a Bogotá y cuando ellos llegaron al aeropuerto El Dorado y empezaron a caminar por la calle 26, que es la que te saca del aeropuerto, se asombraron mucho al ver Monserrate, una iglesia construida en el pico de una montaña. Y ellos me decían, ¡wow! ¡Qué impresionante eso que hicieron ustedes ahí en Bogotá! Pero yo decía, ok, es Monserrate. Llevo 20 años, 30 años viéndolo todos los días ahí. Ya no me asombraba tanto, pero para ellos fue absolutamente increíble. Esa capacidad de asombro no la debemos perder. Entonces, déjense sorprender de cada una de las cosas que ustedes hagan. Cuando lleguen a hacer contenido, reciban con total asombro esas historias que les están contando y les va a ayudar a conectar mucho más fácil con el contenido que tienen que desarrollar. Al lado de esos amigos mexicanos, logré identificar muchas cosas de la cotidianidad de mi ciudad que tal vez para mí eran normales, pero para ellos eran asombrosas. Entonces, trata de ponerte en los zapatos de tu comunidad. Puede que el precio sea llamativo, el lugar en donde está ubicado, cuál es la experiencia que están viviendo. Trata de resolver esas dudas que tiene la comunidad o esos elementos que los pueden hacer asombrarse y comunícaselos. Seguramente así va a ser mucho más exitoso tu contenido. Y aquí voy a enganchar con algo que es fundamental. Hasta aquí hemos hablado de cómo ha habido una curva de crecimiento, cómo vas recogiendo información, pero hay algo que es muy importante y es empezar a valorar tu contenido como un contenido de valor. Claro, en algún momento vas a recibir tantos elogios que no te estás dando cuenta y no le estás dando el valor a tu contenido. Solamente estás recibiendo aplausos. Pero es muy importante que empieces a reflexionar cómo tu contenido impacta positivamente, ya sea a un emprendimiento, una marca o impacta positivamente a tu comunidad. Hay que poner los pies en la tierra y esto está atado a la responsabilidad. Cuando empiezas a recibir esos aplausos es el momento en donde tienes que ser más consciente de todo el trabajo que estás haciendo y que te estás convirtiendo en una figura pública. Ya aquí estamos pasando del hobby a tener una responsabilidad de negocio. ¿Cómo me expreso? ¿Qué expreso? ¿A quién puedo afectar si llego a decir algo negativo o positivo? Porque no solamente se trata de contar una experiencia. También algunas veces la forma en la que presentas el contenido puede llegar a afectar positivo o negativamente a unas personas y eso lo tienes que evaluar. Tienes una responsabilidad al tener una exposición en las redes sociales. Y atada a la responsabilidad viene una tarea difícil y es la del criterio. ¿Por qué? Muchas personas nos preguntan a los creadores de contenido digital, sobre todo en el tema food o de gastronomía, y es, ¿siempre te va bien en un restaurante? ¿Nunca te ha salido algo mal? Y aquí viene un ejercicio bien importante que sería bueno que lo evaluaran ustedes cómo lo pueden desarrollar desde su contenido. Una cosa es con la cámara prendida y otra cosa es con la cámara apagada. Y esto no significa que yo siempre hable bien de los restaurantes así me haya ido mal, pero aquí es donde entra el criterio y viene un consejo importante. Yo le digo a mi comunidad que no recomiendo lugares en donde me fue mal. ¿Para qué te voy a decir en qué lugar me fue mal si la idea es que vayas y pases una buena experiencia? Entonces, esos restaurantes en donde me fue mal nunca están en mi contenido. 2. No significa que yo haya salido en la publicación diciendo que me fue bien. No, señores. Aquí lo que hicimos es que después de que terminó el proceso de grabación y algo estuvo mal, yo voy con el dueño del restaurante y le doy consejos para que lo mejore.
¿Por qué? Porque él también tiene derecho a recibir esa retroalimentación y no solamente una publicidad negativa de parte del creador de contenido. Entonces, hay criterios y dentro de los criterios es importante que cuando tengas esa relación con la marca le puedas decir: oye, aquí no me fue tan bien, podrías mejorar esto o aquello, o tal vez resaltar los elementos que fueron buenos dentro del servicio o dentro de la experiencia que viviste. Hasta aquí hemos hablado de dos valores que son muy importantes, que son criterio y responsabilidad. Pero, y Carlos, ¿cómo generamos ingreso? Ok, yo me acuerdo cuando fue la primera vez que una marca muy importante en el país, me pidió saber los costos de un video en donde yo probara un producto y diera mi opinión. ¡Wow! Eso estuvo increíble porque además nunca pensé que una marca tan grande pudiera ver mi contenido que hasta ahora estaba en un proceso de crecimiento. Pero luego de sentir ese pecho hinchado con esa noticia, vino todo un drama y es: ¿cómo puedo llegar a cobrar? Obvio, habrá otros creadores en este entorno digital que les van a contar cómo crear un Media Kit, cómo referenciar cuáles son las tarifas, cuál es el techo o cómo asociarlo al número de seguidores. Pero cuando empiezas a crear una comunidad, cuando eres responsable, cuando tienes criterio y cuando has cumplido con un proceso de regularidad y ya tienes esa comunidad como muy afianzada, seguramente van a empezar a llegar las marcas. Rápidamente les cuento que hay varias formas de monetizar. Una forma de monetizar es a través del contenido en redes sociales que paga la plataforma. Para el caso de Colombia, YouTube, Facebook y lo que está haciendo TikTok con los live. Yo empecé monetizando con mis videos de YouTube. Así empezaron a llegar. Cumplí todos los parámetros de la plataforma y la plataforma me empezó a pagar centavos de dólar. Obvio, solo hasta que completé los $100 pude retirarlos de ahí, pero ya empiezas a ver el fruto de esos resultados. Aún no dejaba mi trabajo, todavía seguía trabajando en medios de comunicación. Luego de un tiempo empezaron a llegar los restaurantes que querían reseñas sobre mis visitas a sus lugares y esa fue otra forma de monetizar. Con el paso del tiempo y más o menos para que se ubiquen temporalmente en toda esta historia, en el año 2003 el flujo de ingresos me dio la posibilidad de entender algo y aquí lo asocio con darle valor al contenido y es que tenía tantas posibilidades de monetizar lo que estaba haciendo en el sector gastronómico que no tenía que seguir trabajando en medios de comunicación y decidí dar ese paso. Dedicarme 100% a la creación de contenido en el año 2023 y en el año 2024. Fue difícil porque tuve que empezar a generar modelos de negocio y este ya fue una forma diferente de pensar. Entonces, lo primero, capacitarme para saber cómo crear un Media Kit, poder estandarizar las tarifas, pero tercero, y ojo que este es un reto bien importante, y es cuál es el valor agregado que tú le puedes dar a un cliente en comparación con miles de creadores de contenido que ofrecen los servicios que tú ofreces. En mi caso, y les voy a soltar este dato gratis, yo empecé a trabajar un ejercicio de mentoría y asesoría en el desarrollo de marketing digital, porque muchas personas llegaban a mí porque querían un contenido vertical, un reel, un TikTok o un short, pero mi trabajo era poderles decir si esa inversión que querían hacer en ese momento era adecuada o no, y fui responsable. ¿Por qué? Porque tal vez muchos creadores les pudieran haber dicho: sí, firmemos, te hago el contenido y pues ya, cada quien para su casa y si le va bien, pues te irá bien. Si no le fue bien, pues aprendiste que a veces hay contenidos a los que les va bien, rinden mejor y hay otros a los que no. No. Aquí la idea era poder saber cuál era el objetivo que las marcas querían lograr con ese contenido. Y sobre todo me pasaba a mí porque yo trabajo con marcas pequeñas, pequeños restaurantes, emprendimientos que están arrancando, porque cuando están asesorados por una agencia seguramente están claros cuáles son los objetivos. Entonces, cuando trabajaba con esas marcas pequeñas, los escuchaba mucho y los sigo escuchando. ¿Cuál es el objetivo que quieres cumplir con este video que vas a publicar en mis redes sociales? Si lo podemos lograr, si no lo podemos lograr, cuáles son los riesgos y teniendo todo claro podríamos trabajar el video. Entonces era un valor agregado. En resumidas cuentas, yo les decía,
El video es gratis, la asesoría es lo que cobro. Y esos dos elementos han sido maravillosos porque me han ayudado a vivir sin pensar en lo que antes era mi trabajo formal, estar en una oficina o desarrollar un noticiero, que además es bien divertido y tiene mucha adrenalina, pero esto también ha sido apasionante y muy divertido. Pero luego de todo ese proceso y cuando te conviertes en una autoridad y tienes esos conocimientos, empiezan a pasar cosas maravillosas. He sido jurado de premios y concursos gastronómicos. Me invitaron en su momento a ser parte de los creadores de contenido que probaban las pizzas o las hamburguesas o el sushi en los Máster de Tulio. También he participado de otros festivales gastronómicos. Me uní con los lechoneros de la Zona L en la 27 Sur con Caracas en Bogotá para crear el Festival de la Lechona, que hoy es una sensación, es un evento de ciudad. ¿Qué pasó con todo esto? Pues a medida que fuimos sumando, fuimos generando todo ese conocimiento y esas redes que nos permitieron participar de eventos muy grandes en el país. Si te entusiasmó la historia de un hombre de 35 años que cambió su vida a través de las redes sociales y de la creación de contenido, es tu momento de hacerlo. Hay que dar el paso. Anímate, empieza a construir ese plan de trabajo, la idea, la regularidad, la responsabilidad, a trabajar en criterios, esas bases que te he dado y empieza a construir tus propias redes sociales. Si lo haces y este video te enamoró, te gustó y te dio los elementos que te hacían falta, por favor escríbemelo. Me gustaría saber cuál es tu historia. Y para rematar todo, les voy a contar en qué está Comer en la Calle. Pues después de todo ese proceso que hemos vivido en donde yo creí que siempre sería un periodista de medios de comunicación y de noticieros, pero me dedico al contenido digital, pues en algún momento me invitaron a ser parte de los proyectos de la Secretaría de Cultura de Bogotá para liderar esos proyectos en gastronomía. Hoy apoyo un concurso que se hace en Bogotá que se llama Sabor Bogotá, pero además me dedico a ayudar, planear, organizar o simplemente sugerir ideas de los festivales gastronómicos que se desarrollan en la ciudad, como el Festival de la Lechona u otros más que se hacen. También creamos el primer Festival del Pan y del Postre que lo organiza la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Vamos a hacer el primer Festival de Día de Muertos y vamos a hacer un congreso gastronómico. Les cuento todo esto para decirles que no se limiten. No crean que solamente la creación de contenido va a ser su techo. De ahí puede que surjan otros grandes proyectos que los lleven a estallar el mundo. Y eso es maravilloso. ¿Qué es lo importante? Que crean en su proceso, que sigan adelante, que no se rindan y por supuesto que entiendan que el conocimiento siempre está. Hay que aprovecharlo, ponerlo a trabajar para cada uno de ustedes y así sacar adelante sus metas y sus ideales. Solo me resta decirles que los espero en las redes sociales. Que cuando empiecen a publicar sus videos me los manden porque los quiero ver. De verdad que sí, estoy entusiasmado de conocer sus historias. ¡Ánimo! ¡Adelante! Y recuerden que en esta plataforma van a encontrar mucho más conocimiento de otros creadores de contenido. Así que sigan viendo los videos y nos estamos viendo. ¡Chao!